buenas tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes en su programa Comunícate, como todas las semanas. Hoy, con motivo de celebrarse pasado mañana el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, vamos a tocar un tema que no es por coyuntura del Día del Libro, que es la lectura, sino que es un tema que, como ustedes que nos han seguido, ven que tiene que ver perfectamente con el consenso de nuestro programa, que es Comunícate, y hemos abordado desde luego la comunicación escrita, el que forma parte de la lectura, hemos abordado otro tipo de comunicaciones. Como ustedes saben, el 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, porque en 1616 coincidió que en esa fecha murieron Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, dos de los más grandes escritores, en este caso de lengua española, de nuestro idioma, y de lengua inglesa. Entonces la UNESCO en 1995 declaró como Día Mundial del Libro esta fecha del 23 de abril. Se comenzó a celebrar desde 1996 y en la actualidad se celebra en más de 100 países, ya que no es, aunque algunos les llaman Día Mundial, pero no todos los países participan, más que nada los países que son lo que se ha llamado en la cultura occidental, es decir, más Europa, América y algo de Asia, pero muchos países pues celebran en otras fechas esta celebración, como otras muchas que son tan propias de nuestra cultura, que en otros países, sobre todo del Oriente Medio y el Oriente Lejano, pues se celebran en otros calendarios y en otras circunstancias. Pero les decía que con motivo de esta celebración vamos a abordar, como lo anunciamos, un tema que nos parece muy importante, ya que no vamos aquí a dar una clase de que hay que leer, de que es muy bueno leer, de que es necesario leer si queremos mejorar, sino que vamos a escuchar de nuestros invitados de qué manera o cómo se hicieron ellos lectores, y diría yo más que nada cómo se hicieron lectores de libros, porque lo que vamos a ver es la lectura de libros, no la lectura en general. Actualmente todo el mundo leemos mucho, sobre todo en las redes sociales, pero allí pues, es una lectura fragmentaria, es una lectura dentro de un ruido, así como leemos un buen párrafo, a lo mejor arriba hay un chiste erótico y abajo hay una perorata contra el gobierno, en fin, es un ruido donde vamos leyendo nosotros, y no, aquí nosotros vamos a platicar con nuestros invitados sobre la lectura de libros, que es una lectura pues profunda, es una lectura también tranquila, que requiere tranquilidad, que requiere incluso soledad, aunque quizá ellos nos digan que es mejor una lectura comentada, pero en fin, eso ya lo vamos a ver. Así que me da gusto presentarles a los invitados que tenemos. Como les digo, son personas, ya lo verán ustedes, que su característica fundamental es que son lectores pues cotidianos, lectores ávidos de libros, sobre todo de literatura, aunque también desde luego leen libros informativos por su trabajo, por su perfil profesional. Entonces decía que les voy a presentar, me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación. En primer lugar presento a la compañera Guadalupe Beas García. Ella es técnica en biblioteconomía y tiene una gran experiencia en trabajo de biblioteca, ya que 12 años trabajó en la Biblioteca de las Naciones Unidas, en su sede en México, y ya lleva 15 años trabajando en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional.
Además, ya lleva varios años coordinando un círculo de lectura que funciona en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Además de esta experiencia, también ella ha tomado cursos relacionados con sus funciones. Pudiéramos mencionar cursos de promotora de salas de lectura en voz alta, de cuentacuentos, en fin, numerosos cursos que le han permitido irse actualizando en este trabajo que ella desempeña como bibliotecaria y como bibliotecónoma, como carrera profesional. Lupita, muchas gracias de que hayas aceptado la invitación. Ya comenzaremos a preguntarte para que nos des tus experiencias. A mi izquierda está el maestro Marco Roblero Carballo. Él es licenciado en biblioteconomía y tiene maestría en ciencias en informática educativa. Él desde 1999 hasta la actualidad ha trabajado en el Instituto Politécnico Nacional en aspectos relacionados también con los libros. Él en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología brinda asesoría al personal bibliotecario, no solo de esa biblioteca, sino de la red de bibliotecas del Politécnico. Ha participado en la instalación de un software para bibliotecas llamado Aleph 500, imparte cursos para la gestión de ese software, modera círculos de lectura en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también trabaja en otras instituciones, en actividades todas relacionadas con las bibliotecas, con el desarrollo y la organización bibliográfica, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, en la Universidad de Insurgentes, y también trabajó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en su campus del Estado de México. Maestro Marco Roblero, le agradecemos también que haya aceptado la invitación y nos da gusto que esté aquí con nosotros. No, al contrario, Rafa, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. Bueno, con ustedes. Y en tercer lugar les presento al compañero Francisco Javier Molina Sereno. Él es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, egresado del Politécnico, y tiene una maestría en Administración de Negocios. Pues prácticamente gran parte de su vida también ha trabajado en el Politécnico. Actualmente es docente de Física y Matemáticas en el CECIT Wilfrido Massieu. Fue subdirector de Servicios Educativos en ese mismo centro y también fue director de ese centro. Pero no solo ha trabajado en el Politécnico, también trabajó en la empresa Aceros Nacionales, en la empresa Compañía Minera Autlán, y también en el servicio público, en la Sedesol y en el gobierno del Distrito Federal. Maestro Molina, nos da mucho gusto, le agradecemos haya aceptado nuestra invitación y pues vamos aquí a preguntarles muchas cosas sobre la lectura para que ustedes nos comuniquen, sobre todo comuniquen a nuestros televidentes, pues cómo se hicieron ustedes lectores, que ese es el tema que vamos a comentar hoy con ustedes, de que cómo se hicieron lectores. Decía yo en la introducción que vamos a hablar de la lectura de libros, la lectura que yo le llamaría en profundidad, la lectura que nos llega, que nos transforma, que nos ayuda. Pero antes quisiera comentar algo que seguramente nuestros televidentes ya conocen, relacionado con el hecho, con el acto de la lectura. Un autor muy conocido sobre aspectos de la lectura, que es Daniel Pennack,
en un libro que escribió, todo trata de la lectura, pero le puso como una novela, así se llama el libro. Él dice que el verbo leer no soporta el imperativo. Ustedes saben, el imperativo es algo que se ordena. Es decir, el verbo leer dice no es de lee. Dice que eso es igual a otros verbos como el verbo amar, como el verbo soñar. Es decir, ahora dice, podemos intentar decir ámame, o sueña, o lee, te ordeno que leas, pero él dice que según él, el verbo leer no acepta órdenes, no acepta ser por obligación. De una manera semejante, una escritora mexicana, Mónica Lavín, en su libro Leo, luego escribo, dice algo parecido a lo que dice Penac. Dice, nada más terrible que tener que leer, que equiparar a la lectura con una engorrosa obligación lejana a nosotros. Dice también que el mundo se llena de palabrería alrededor de la lectura. Es lo que yo dije que no va a ser este programa. Aquí vamos a escuchar a 3 experimentados lectores que nos van a decir cómo llegaron a ser lectores. No vamos a echar una palabrería para convencerlos de que la lectura es lo máximo y de que hay que leer, ¿no? Eso aquí vamos a aprender de ellos. Y también dice Mónica Lavín que a veces, de tanto decirnos que tenemos que leer, puede vacunarnos contra la lectura. Bueno, ya voy a dar la palabra aquí a nuestros invitados, porque yo creo que con esta introducción, que creo que ya se alargó algo, vamos a proceder a preguntarles a nuestros invitados, reiterando el que hayan aceptado la invitación que les hice. Entonces les voy a pedir, pues voy a empezar con la dama, con nuestra invitada Lupita. Se dice, y yo estoy de acuerdo con ello, que el lector no nace, que el lector se hace. Eso pues parece que estamos de acuerdo todos, aunque algunos parece que piensan, y Lupita algo de eso nos estaba comentando fuera de aquí del programa, como que hay un ingrediente genético, pero según lo que yo he conocido, dicen que el lector no nace, que se hace. Entonces vamos a preguntarles a ellos cómo se hicieron lectores. Lupita, ¿podrías decirnos cómo recuerdas que se inició tu gusto por la lectura de libros? Lectura de libros, porque uno de niño quizá leyó muchos, les decíamos muñecos, creo, cuentos, ¿no? Pero cuentos dibujados, ¿no? Si recuerdas cuándo se inició tu gusto por la lectura de libros, y si crees que hubo algún papel que haya desempeñado la familia en ese inicio. Sí, realmente lo que dices, tienes razón, que no se nace sino se hace. Sí tienes razón, pero también influye mucho de que desde chica me regalaban muchos cuentos españoles que venían con historias de determinado tema, ¿no? según la época, y ahí mi mamá creo que influyó mucho porque ella es una gran lectora, y pues desde ahí empecé a tomarle gusto a la lectura. Claro que eso pasó en mis etapas que he tenido a segundo término, y después cuando me hice ya gran lectora fue a partir de que me invitaron algunas amistades a compartir la lectura. También influyó mucho de que entré al Politécnico, en la biblioteca en donde estoy, que hay bastantes novelas, bastantes libros de literatura, y pude yo ahí también recrearme con lo que había, y realmente tengo más de 25 años estando en círculos de lectura,
Entonces, creo que mis amistades influyeron mucho, mis amigas, para que me diera el gusto por la lectura. Bueno, gracias Lupita. Javier, ¿tú recuerdas cómo se inició tu gusto por la lectura y si tu familia tuvo alguna influencia en eso? Bueno, en mi caso particular, yo soy de una familia humilde. Voy a contestar la segunda parte de la pregunta. Y con esto quiero decir que si mis padres tuvieron realmente poca educación, en donde apenas podían leer y escribir, difícilmente tuve el ejemplo en casa, ¿no? O sea, realmente mi familia no contribuyó porque no tuve el ejemplo dentro de casa. Lo que yo recuerdo muy gratamente, ahorita que me haces la pregunta, es ¿cómo me inicié en la lectura? Recuerdo que una vez, siendo yo adolescente, paseando por un supermercado, encontré muchos libros y el libro que más estaba, que estaba así en grandes pilas, era 100 años de soledad. Y todo el mundo hablaba de 100 años de soledad y hablaba de García Márquez. Entonces, ese gusanito, esa emoción de sentir los libros y de sentir a la gente como comentaba alrededor, me hizo comprar el libro y me enamoré. Eso fue mi inicio, ¿no? Me pareció una grata experiencia porque descubrí un libro extraordinario, ¿no? Así es como inicié yo mi gusto por la lectura. Y maestro Marco, ¿usted qué nos puede decir al respecto? Para no repetir otra vez la pregunta. Claro, ¿no? Sí, me queda claro la pregunta y pues bueno, también retomando un poco lo que comentabas, Rafa, de si se nace o se hace. Yo creo que realmente sí se hace y aparte hay que agregarle un poco de disciplina y compromiso a la lectura. Mi primer contacto con la lectura como tal, recuerdo así vívidamente, fue cuando yo tenía alrededor de 5 años, cuando mis familiares, en este caso unos tíos, iban a la primaria y llevaban sus libros de texto gratuito de 4º año, y como todo niño curioso iba y le sacaba los libros, y al abrir el libro de lecturas de español precisamente, veía un conejo, y yo quería saber qué decía ese conejo. Y les pedía de favor que me leyeran, y así fue que me enteré del conejo y la guitarra, del cuervo y el queso, de la zorra y el queso, de aquellos textos que venían. De esta manera puedo decir que mi familia, también de origen humilde y también sin acceso prácticamente por cuestiones económicas a los libros, puedo decir que indirectamente ellos contribuyeron a mi acercamiento a la lectura como primera parte. La segunda parte ya fue en la adolescencia, cuando tenía alrededor de 12, 13 años, un tío precisamente veía que leía y yo decía, ¿qué tanto pueden encontrar en un montón de libros? Porque uno como niño está acostumbrado a ver dibujos, ¿no? Iluminaciones, y pues lo tomé de casualidad ese mismo libro. Cuando él lo dejó en la sala, aproveché que él se fue y tomé el libro, y recuerdo que era El lobo estepario de Hermann Hesse. Con tal de congraciarme con mi tío, empecé a leer ese libro y me atrapó de alguna manera. No entendí la mayor parte de ese libro en ese entonces, pero sí siento que ese libro fue uno de los que más marcaron mi vida como inicio a la lectura. Pues creo que es muy interesante lo que nos han comentado los tres, porque vemos claramente que en el caso de Lupita, pues sí tuvo, digamos, una influencia, un apoyo familiar, le acercaron los libros, pero también tenemos un caso de Javier que prácticamente, pues él descubrió, vamos a llamarlo así, por algo de publicidad, porque estaba allí a la venta, y Marco, pues por curiosidad también. Creo que esto nos da idea de que pues el lector se hace, quizá algunos le ayudan a hacerse y otros se van haciendo por sí mismos. Ya Javier, ya Marco nos mencionaron algunos libros que le gustaron en su edad temprana. Lupita, ¿tú alguno que te gustó en la edad temprana? Pues yo me acuerdo mucho del Quijote, que sí me impresionó bastante. Pero en su versión así de leerlo, el original, bueno, en la escuela, o una versión en la escuela, para niños, porque había versiones para niños. No, más bien fue ya secundaria, la... pero sí me gustó bastante. También, pues, sobre todo, mi mamá leía mucho a Shakespeare, y eso me acuerdo mucho, los cuentos, ¿cómo se llaman?, de verano,
¿cómo se llama? Sí, una noche de verano. Los sueños de una noche de verano, por ejemplo, también me impactaron mucho, porque mi mamá los tenía en casa, ¿no? Entonces, esos son los libros que recuerdo que me habían gustado. Bueno, cuando entraron a la escuela, le hago la pregunta a los tres y la van contestando. Cuando entraron a la escuela, ¿se les aumentó ese gusto que ya tenían por la lectura? Y en eso, ¿qué papel jugaron los maestros? ¿Sí quieren comenzar? Sí, fíjese que curiosamente al entrar a la escuela, propiamente a la prepa, que es cuando nos dan el taller de literatura, fue un desencanto total por la literatura, porque en aquellos años uno quiere estar con las chicas, está uno en otro ambiente, y de pronto el profesor de literatura nos dice, es que tienes que leer El laberinto de la soledad, te lo tienes que recetar, y pues es una lectura bastante difícil para esa edad, ¿no? Uno no sabe, ni le interesa uno saber qué es la Malinche, ni de lo que trata Octavio Paz en este libro. Entonces, los maestros como tal, los primeros maestros de literatura, sí recuerdo que no aportaron gran para mi gusto, ¿no?, a la lectura. Sin embargo, el último profesor de literatura, sí me agradó mucho, sobre todo el de tercer año de la prepa, porque leímos Bruno Traven, que es un poeta, escritor que ha hecho su obra en torno a la cuestión chiapaneca, de la corriente indigenista, y aparte de eso nos dejó escribir un cuento. Entonces yo tuve esa fortuna de escribir por primera vez y leer ante el grupo, ¿no? Y el grupo ver la respuesta de ese grupo. Y ahí fue cuando otra vez volví como a amar la literatura como tal. En mi caso particular, yo tengo dos comentarios al respecto. Primero, creo que la literatura que nos enseñan los programas académicos, tanto de secundaria como de bachillerato, no son los más adecuados. Yo recuerdo, al igual que Marco, pues no era El laberinto de la soledad, era El Cid Campeador, y era El Conde Lucanor, y era el mismo Quijote. A la edad de 14, 15 años no es la literatura que realmente al menos a mí particularmente no me enganchó. Y la otra crítica que hago es porque los maestros tampoco nos enseñaron a darle esa visión de todo lo que encierra, por ejemplo, el Quijote, o todo lo que encierra el Cid Campeador, ¿sí? Que son excelentes libros, ahora lo digo, pero cuando uno es adolescente creo que no es la mejor literatura para iniciarnos, ¿no? Pues más que nada tienes que leer, exacto, ¿verdad? Exacto. Comentamos eso de Mónica Lavín, de que dice que eso, ¿no? Lupita, ¿tú cómo te fue al ya entrar a la escuela? Pues igual no influyeron mucho en mí. Me acuerdo que me dejaban leer la Divina Comedia y yo no le entendía nada. Y así libros que los leía uno por obligación y no me ayudaron mucho los maestros, tanto en la preparatoria como en la universidad. Fui a la Escuela de Economía un año nada más. Y no, pues realmente leíamos la teoría, ¿no? Libros que se relacionaban con de información más sí, que de literatura. No influyeron. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes de entrar a la pausa, les dejo ya la siguiente pregunta que les voy a hacer. Ya vimos que como que ustedes de muy joven, después de la infancia, comenzaron a tener un gusto por la lectura de libros, pero que en la escuela tuvieron, decía Marco, como un desencanto de la lectura. Entonces, les voy a decir que ustedes superaron eso. Entonces, ¿cómo eligen ya, porque ya están en esa posibilidad desde hace años, cómo han elegido los libros que van a leer? Esto lo veremos al regresar de la pausa. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú.
Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues continuamos con nuestra interesante conversación con nuestros invitados y les había dicho que nos digan cómo eligen los libros que van a leer. ¿Quisieras decirnos, Javier, cómo eliges? En mi caso particular, como yo tengo una formación técnica, científica, digámoslo así, no tuve la parte humanística, entonces la lectura me la ha acercado a través de los expertos. Los expertos los encuentro en los círculos de lectura, los encuentro en las instituciones educativas, en las academias, como soy docente, en las academias humanísticas, con los compañeros se encuentra aún esa gente. La otra, que actualmente estoy recurriendo mucho a ella, es a través del internet, la opinión de gente que a través de internet dice cuáles son los 10 mejores libros, los 100 mejores libros, los 1000 mejores libros que hay que leer, ¿no? Entonces, esa es mi fuente para acercarme a la lectura. ¿Y tú, Lupita, cómo eliges los libros que vas a leer? Bueno, yo casi siempre es por recomendaciones, y ahorita que estamos en el círculo de lectura, pues estamos abarcando lo que es la literatura mexicana o hispanoamericana, aunque leemos otros autores que están de actualidad, pero que reciben premios o que tienen que fallecieron o algún aniversario de su muerte. Entonces por ahí es donde me guío algunas listas que he recibido de donaciones que han llegado. No tengo mucho tiempo ahorita tampoco, porque pues con mi trabajo tengo mucho que leer. ¿Y tú, Marco, cómo seleccionas los libros que lees? No me van a creer, ni no me vas a creer, Rafa, pero yo soy de la teoría de que los libros son los que me escogen a mí y no yo a ellos. Para ilustrar mi dicho, les comento que pues yo trabajé en una librería en el estado de Chiapas de un tío, entonces hay mucho contacto con gente que lee, ¿no? Y me decía, no, pues es que tienes que leer 100 años, El amor en los tiempos del cólera, porque es una novela magnífica. Entonces dije, bueno, como tengo la librería a mi disposición, tomé el libro, empecé a leerlo y nomás no pude pasar de la página 5. Lo dejé, agarré otro libro, lo leí, pasaron como 5 años y volví a tomar este material, y no solo no me encantó, sino que me ayudó a solucionar aparte un problema de mi vida personal que tenía en ese momento, y me quedé fascinado con esa novela, y para mí es si no es que la mejor novela de García Márquez. Entonces mi método es que dejo que ellos me escojan a mí. Sí, yo he escuchado eso de varios que dicen que ellos no buscan los libros, ¿no?, sino que los libros los encuentran a ellos, y creo que es algo muy interesante. Bueno, y las bibliotecas han jugado un papel importante en su desarrollo como lectores, ¿Lupita?
Sí, para mí sí, bueno, sobre todo desde que entré aquí al Politécnico, porque así las bibliotecas donde he estado eran más especializadas y no había mucha literatura, entonces hasta que entré aquí a esta biblioteca, creo que me ayudó mucho el material que se recibe, y hasta hace 4 años que entré que se formó el círculo de lectura. ¿Tú, Javier? Bueno, yo pienso que en un principio sí, fue para mí importante la biblioteca porque era el espacio donde yo podía encontrar los libros. Sin embargo, creo que en la actualidad, con tantos medios que tenemos a nuestro alcance, el internet, las redes, ya me han permitido no tener que ir a la biblioteca a buscar un libro, sino ya es más cómodo y más fácil meterme a internet, y ahí es donde localizo la mayor parte de la información que leo, ¿no? Esta pregunta se las hice porque algunas personas dicen que no leen o no leen mucho porque el costo de los libros es muy alto, y yo les digo, bueno, pero en las bibliotecas están los libros pues a disposición. Por eso les hice esta pregunta. Marco, las bibliotecas, no solo en este caso tú trabajas o has trabajado en bibliotecas, sino más bien como lector, si te ayudaron las bibliotecas. Por supuesto, de Chiapas hecho, o aquí. el hecho de trabajar en una biblioteca es consecuencia de mi gusto por la lectura. Aquí recuerdo mucho, en San Cristóbal tenemos la biblioteca municipal, entonces todas las tardes ahí por el Arco del Carmen, es una iglesia muy antiquísima, está la Casa de Cultura y anexo está la biblioteca. Iba todas las tardes a leer, y recuerdo mucho la colección de Sepan Cuántos, que iba y leía las 1001 noches. Desgraciadamente las bibliotecas públicas están en aquel entonces, no sé ahora, un poco abandonadas, ¿no? No había como un mantenimiento para la colección, para los libros. De esta forma pienso que las bibliotecas sí me han aportado, ¿no? Y también como lector y como trabajador. Como trabajador me daba la oportunidad de acceder a su acervo y poder obtener material para llevar a casa y leer. Bueno, ustedes que leen muchos libros, ¿me pudieran decir si tienen alguna manera de leerlos? Si los leen todos de la misma forma o tienen alguna manera especial de leer, porque eso sería muy bueno que lo compartieran con nuestro público, porque quizás eso facilite el que uno pueda leer más. Si tienen alguna manera, algún truco, alguna forma cuando leen. Bueno, en mi caso particular, si quiero profundizar en el libro, me exijo a mí mismo, ¿no? ¿En qué forma? En que voy haciendo un resumen de lo que voy leyendo, porque si no lo hago, corro el riesgo de que al final de terminar el libro, la idea no me quede muy clara, ¿no? Entonces reviso mis notas, hago una síntesis, y después hago una interpretación o intento hacer una interpretación. Otra cosa que hago es, me meto a internet y veo la biografía del autor, o sea, conocer quién es el autor, su origen, sus ideas expresadas en toda su obra, me ayuda mucho a profundizar en el libro. Y la otra es también contrastarlo con las opiniones otra vez de los expertos, ¿no? ¿Qué opinan ellos de la lectura de este libro? Y eso enriquece mucho mi lectura. Y si además encuentro que un libro sirvió de guión para hacer una película, pues hay que ver la película también, ¿no? Y si hicieron una obra de teatro o hicieron una ópera, pues hay que ver la ópera, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que enriquezco mucho la lectura. Pues me pareció muy interesante lo que nos expuso Javier, porque nos dice que le es muy importante conocer todo el contexto de la obra que va leyendo, desde luego hacer los resúmenes, hacer los comentarios, escribirlos, más que hacerlos, escribirlos. Y pues algo que también es muy interesante, de muchos de los libros que leemos hay películas, como él dice, hay óperas, hay obras de teatro. Pues creo que es una aportación muy interesante la que nos hizo Javier. Tú, Lupita, ¿qué nos dirías al respecto? Sí, pues yo no tengo una forma especial. Lo que sí me gusta interesarme, como lo hace Javier, en el autor de la obra, porque sí me gusta saber para
ver el contenido del libro, ya más o menos sé cómo fue el autor, qué otros libros escribió, entonces eso me ayuda a entender un poco más lo que estoy leyendo. Marco, ¿tú qué nos dirías al respecto? Depende para qué va a ser la lectura. Básicamente ahorita que tenemos el círculo de lectores ahí en el Politécnico, en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, pues sí hacemos un análisis literario. Entonces sí analizamos la obra conforme a lo que es un análisis literario, pero particularmente yo me gusta leer mucho en las mañanas, sobre todo las primeras horas del día, porque de esta manera yo aprecio más, entiendo más, me gusta más y estoy fresquecito y soy muy receptivo para las ideas del autor o la novela en cuestión o cualquier tipo de material que esté leyendo. Ese sería como el método que yo ocupo, ¿no? Leer en las mañanas. Digo, obviamente en el transcurso del día, incluso en el metro, en el camión, en la sala, pero sí he notado que en las mañanas es cuando más me agrada leer. Pues es curioso lo que nos dice Marco, porque yo en estos meses recientes he leído mucho de que recomiendan que no termine uno el día viendo pantallas, porque ahora es muy común que uno está viendo la televisión o está viendo pues el celular o una tablet, y recomienda que mejor termine uno el día leyendo, pero un libro, que porque el leer, el estar con pantallas un poco antes de dormir, como que eso dificulta el sueño. Entonces lo comento, pero lo que dice Marco, pues yo creo que tiene mucha razón, de que las primeras horas del día pues son de las mejores para toda actividad, y para él, como la lectura es una actividad muy importante, pues obviamente lo es. ¿Pudieran mencionar aquí para nuestro público cuáles son sus libros preferidos? Incluso decir pues el título y el autor, algunos que ustedes consideren. No es una pregunta capciosa, sino que ustedes mencionen si es uno, pero los que son sus libros preferidos, que esto se va a convertir en una sugerencia a nuestro público. ¿Tú, Javier? Bueno, yo ahorita me viene a la mente, bueno, uno que ya dije, 100 años de soledad, obviamente. Dos libros que me impactaron de Hermann Hesse, Siddhartha y Demián. De Hemingway, El viejo y el mar. Y algo que también me agradó mucho es de John Steinbeck, Las uvas de la ira, ¿no? Que se hizo inclusive película, ¿no? Muy, muy interesante, y además premio Nobel, ¿no? Tú, Lupita, ¿cuál nos mencionarías como libros preferidos? Bueno, no es que sea preferido, pero sí me impactó mucho, me gustó mucho, y veo la historia que se repite en lo que contiene este libro, que es la columna de hierro de Taylor Catwell, y me sigue impactando porque creo que esa historia está al día, ¿no? Se repite y se repite en todos lados, ¿no? Otro libro que también me ha gustado mucho, que lo he leído varias veces, es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. He leído mucho también a las mujeres, que son las que yo siempre estoy recomendando, que es a Sara Zetkovich, en La señora de los sueños y Demasiado amor. Bueno, casi todos los libros que ella ha escrito son los que me atraen. Otro libro que también me gustó mucho, que me llamó la atención, es Mujeres que corren con lobos. Clarissa Espíndola. Son los que más me han llamado la atención. ¿Y tú, Marco, cuáles libros son tus preferidos? Para mí es una pregunta muy difícil. Sí, pero hay que concretar, claro, en algunos, ¿no? Yo sé que para los tres fue difícil, sí, pero nuestro público yo creo que le gusta, porque así va a quedarse con una recomendación. Claro, por supuesto. Yo pondría ahorita a Ernesto Sábato, El túnel, Abaddon, El exterminador, y Sobre héroes y tumbas. Bueno, en el orden es El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddon. De Sábato. De Ernesto Sábato, sí, los tres.
Julio Cortázar, obviamente, Rayuela y todos sus cuentos. Sobre todo Queremos tanto a Glenda es uno de los libros que más me han conmovido. De autores mexicanos, pues hay un poeta chiapaneco que desafortunadamente no es tan conocido, se llama Raúl Garduño. Su poesía es una de las poesías que más me han conmovido, que más me han impactado y que recomiendo profundamente. Si tienen la oportunidad de leer a Raúl Garduño, se llaman poemas y viene dentro de una colección que se llama Letras Mexicanas, es el número 73, si mal no recuerdo. Entonces ese es como lo que más me llama la atención de mencionar ahorita. Sin embargo, hay muchísimos escritores, ¿no? Europeos, americanos, incluso los que acabamos de leer en el Círculo de Lectura, todos los que hemos recomendado en el Círculo de Lectura, William S. Burroughs, John Jack Kerouac, todos estos escritores son para mí muy importantes y preferidos, que han marcado todos de una u otra manera mi vida. Bueno, pues les agradecemos estas, yo les llamo sugerencias para nuestro público. Si fue muy rápida la forma en que lo dijeron, ya saben que mañana ya pueden ver en YouTube este programa, entonces ahí pues pueden ustedes volverlo a ver y allí escuchar y tomar nota de estas recomendaciones de nuestros tres invitados. Pues ustedes como lectores que son, ¿cuál consideran que ha sido, pues no la principal, cuáles han sido las principales aportaciones que les ha hecho la lectura en su desarrollo como personas? Pues yo creo que me ha ayudado a vivir otras vidas, ver otras costumbres, a disfrutar hasta los olores, porque a veces en las novelas ve uno cosas que se imagina y hasta lo que están describiendo le da uno terror, le da uno gusto, todo lo que describen en ellas, para mí son vivencias únicas. ¿Y tú, Javier? ¿Cuáles Bueno, sí, contestando tu pregunta a título personal, retomo por mi formación técnico-académica, la literatura me ha ayudado mucho como, no solamente para tener mayores elementos de juicio, sino para mi desarrollo personal, profesional, para integrarme socialmente con la gente, para ser mejor maestro, porque como docente no solamente uno tiene que transmitir y convencer a los chicos de lo que le estás impartiendo, sino que además tienes un pequeño bagaje cultural que también se los puedes proyectar a ellos, ¿no? Entonces, es uno mejor maestro, es uno mejor persona, es uno mejor profesionista, es uno mejor ser humano, ¿no? ¿Y tú, Marco? Pues, retomando todo lo que he comentado Javier, sí aplica también para mí. Y pues yo he llegado aquí y he estado hasta aquí gracias a la literatura, y como parafraseando el título de Paulo Freire de La educación para la libertad, yo diría que la literatura es también para la libertad, ¿no? Entre más lea uno, más libre es uno. Quiero comentar para complementar o parafrasear lo que nos han dicho los invitados, algo que me encontré por ahí que se llama ventajas de leer, que pues no son así ventajas, son más bien repercusiones o aportaciones que la lectura nos hace como seres humanos. Dicen que si uno lee en profundidad, si uno lee libros, el cerebro está siempre activo. Creo que esto es muy importante porque sobre todo cuando uno va avanzando en la edad, pues un cerebro perezoso o un cerebro inactivo, pues creo yo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Entonces la lectura permitirá que siempre nuestro cerebro esté activo. Otra es que, como yo mencioné hace un rato, si tenemos una lectura en las últimas horas del día, vamos a dormir mejor. Y yo esto sí lo puedo recomendar porque así es. También la lectura nos hace superar o evitar
o hacer a un lado la enfermedad de esta sociedad que vivimos, que es algo que llaman el estrés. Entonces creo que la lectura nos ayuda también a desestresarnos. Y la cuarta ventaja es algo pues que es muy humano. Dice, nos ayuda a ser más comprensivos. Yo creo que esta palabra incluye de alguna forma lo que nos expusieron los tres, porque comprensivo no es como tener comprensión de otra persona o cierta compasión, sino comprensivo yo creo que es, uno se ubica mejor en su sociedad, en el mundo, en su forma de ser, y como decía Marco, pues uno logra una mayor libertad. Otra pregunta que quería yo hacerles es la siguiente. Ustedes, como lectores, promueven entre la familia, entre los amigos, compañeros de trabajo, la lectura, y si lo hacen, ¿de qué manera lo hacen? Bueno, Lupita. ¿Yo? Bueno, gracias. Bueno, esta es una experiencia, es como picar piedra, porque encontramos tristemente que los mexicanos difícilmente leemos, ¿no? Yo me atrevo, cuando leo un libro y me gusta, me atrevo a comentarlo, para ver si el que está enfrente de mí y me está escuchando, logro enamorarlo, logro convencerlo, pero no me permito recomendárselo como tal, y mucho menos se lo compro y se lo doy, porque probablemente llegue y lo ponga en el librero y ahí se quede durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Sí le digo, es como picar piedra, porque desgraciadamente no todos estamos... ¿No te parece muy difícil el que uno pretenda convencer o recomendar? O sea, aconsejar no, y mucho menos, yo leí este libro y me encantó, mira, te lo compro y te lo regalo. Porque la otra persona es diferente, porque tiene ideas diferentes, porque tiene hábitos diferentes, porque tiene ambiciones diferentes, ¿no? Entonces tú más que nada tratas de venderles a través sí, de entusiasmo, la idea de un libro, ¿no? ¿Y tú, Lupita? Pues yo sí trato de prestarles el libro, o a veces regalarlo, y yo recomiendo mucho la lectura compartida entre mis amistades, entre mis compañeros, y sí les hago hincapié en que la lectura compartida es muy importante, porque podemos comentar. Por ejemplo, yo lo hago con mi mamá por teléfono, o sea, y platicamos de los libros, ella me platica lo que ha leído, entonces para ella es una motivación, la lectura compartida. Sí, pero tu mamá dices que es lectora. Yo digo, como si tú tratas de algún familiar, algún amigo, sí, pues también, promover que lean. También por eso, o sea, les comparto lo que leo, les comparto el gusto de la lectura, y creo que se ha funcionado, porque muchas de mis amistades o compañeros me ven y ya me platican, ¿qué estás leyendo? Me preguntan. Entonces eso quiere decir que sí están interesados en la lectura. Creo que es un granito de arena. ¿Tú, Marco? Sí, como dice Javier, es picar piedra, pero solo con el palo, echando con el pico, ¿no? Es una tarea ardua, muy difícil. Contagiar el hábito por la lectura es muy difícil, más en esta sociedad mexicana. Sin embargo, es una tarea que hemos asumido nosotros, sobre todo Lupita y un servidor, en el Instituto Politécnico Nacional, concretamente en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología. Los viernes creamos un círculo de lecturas que se llama Las Letras Nos Unen, que dentro de la misma dinámica del grupo surgió este nombre, que fue pensado originalmente para los chicos, estudiantes del Poli, para los compañeros del trabajo de nuestros compañeros. Desafortunadamente, como dice Javier, no todo el mundo se interesa, no todo el mundo quiere leer, a lo mejor por N cantidad de motivos, no necesariamente por el desinterés, sino por otras cuestiones. Entonces, de esta manera nosotros contagiamos el gusto por la lectura. Somos como cazadores de lectores. Cada viernes, cuando llega un chico nuevo, tratamos de entusiasmarlo, ¿no? Nos paramos de cabeza, les presentamos, les decimos, ahí está el café, la galletita, bien, te esperamos todos los viernes. Entonces, afortunadamente hemos ido consolidando este grupo, este círculo de lecturas,
que bueno, aprovecho, no sé si se valga hacer el Sí, anuncio, ¿cómo no? pues son los viernes de las 6 de la tarde a las 8 de la noche en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, que está ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional, esquina con Wilfrido Massieu, del cual ya llevamos 4 años, orgullosamente, 4 años con lecturas ávidas cada viernes. Llevamos aproximadamente 64 títulos, muy bien leídos, comentados y releídos, porque hay materiales libros que requieren de otra lectura, por el gusto, por el placer de volverlo a leer. Pues el tiempo más bien está a punto de concluir. Quedaron pendientes por lo menos alguna otra pregunta que yo les iba a hacer, pero creo yo que lo que nos expusieron, lo que comentaron nuestros invitados, ha sido muy interesante, ha sido aleccionador, y no tengo duda de que a los televidentes les ha de ser útil, sobre todo a aquellos que no han logrado tener un gusto por la lectura. Esperamos que a raíz de este programa pues comiencen y pongan en práctica algunas de las sugerencias que nos han hecho aquí los invitados. Les recuerdo, aunque ya lo dije, que el programa, quizá va a ser necesario volverlo a ver para recordar las sugerencias que nos han dicho ellos de cómo lograron ser lectores, cómo leen y sobre todo lo que ellos son sus libros preferidos, que vienen a ser una sugerencia para todos nosotros. Les agradezco mucho su presencia. No cabe duda que fue muy interesante este programa que tuvimos con motivo del Día Internacional del Libro, que celebraremos pasado mañana, y pues desde luego no va a ser el único. Vamos a tener otros donde vamos a ir abordando este tema tan interesante de la lectura de libros, y sobre todo la lectura de libros de literatura, porque es indudable que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra profesión, a nuestro trabajo, pues también leemos libros informativos, pero allí es otro el asunto, ya que esos libros muchos, pues nada más consultamos algún aspecto que nos interesa o que es necesario, y los libros de literatura, pues lo recomendable, como lo dijeron aquí, es pues leerlos completos, y muchos de ellos habremos de releerlos y estarlos releyendo constantemente. Muchas gracias, les agradezco su participación. Como decía Jorge Luis Borges, más que leer, hay que releer. Así es. También es un derecho de los lectores el releer, como lo escribió Penac. Buenas noches, los esperamos el próximo martes en su programa Comunícate. Les deseamos que sigan pasando una buena noche, tranquila, y que ojalá ya nos refresque la temperatura. Buenas noches. Buenas noches.